Algo que vemos mucho en constelaciones familiares es cómo la propia persona puede estar bloqueándose la vida por una fidelidad, por algo que la propia persona no tiene ni idea que viene de ahí. Los padres dan la vida y yo me siento ahí con deuda en algún momento porque ellos están en una situación que yo estoy como devolviéndoles ese favor de haberme dado la vida. Yo lo que he visto mucho ha sido cuando uno de los dos está solo o no está evolucionando mucho en la vida o está cargando con un peso grande. Pero que a veces, ¿no? Estás en esta situación o estás en esta dinámica y puedes llegar a tener tu pareja estable e incluso familia, pero sin estar disponible, ¿no? ¿Cómo se siente una persona que está cargando con la responsabilidad de papá o de mamá? Hoy os vamos a hablar de algo que nos encontramos mucho en constelaciones familiares, cómo la propia persona puede llegar a bloquearse la vida por un tema muy profundo y por algo que la persona realmente no está viendo. Y os vamos a enseñar a detectarlo y a desbloquearlo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Ver lo Invisible. Algo que vemos mucho en constelaciones familiares es cómo la propia persona puede estar bloqueándose la vida por una fidelidad, por algo que la propia persona no tiene ni idea que viene de ahí. Personas que tienen capacidades, personas inteligentes, pero que de alguna manera no avanzan mucho en la vida, pues no sé, no crean su propia familia o tienen dificultades con la pareja o dificultades económicas, que de alguna manera se están limitando y se están bloqueando el brillar plenamente. Estamos hablando de personas que podrían ser exitosas, pero que no dan ese paso, ¿no? Esa evolución al éxito por, como ya hablamos en otro podcast, ¿no? En ocupar su lugar. A veces eso influencia un poco o tiene una influencia muy directa en cómo prosperas en tu propia vida, ¿no? Y es posible que la persona, si tiene un nivel de conciencia un poco alto, sí que vea que, ostras, yo podría estar haciendo mucho más de lo que estoy haciendo. Y esa parte a lo mejor, hay personas que a lo mejor ni la ven, hay personas que sí que ven que, oye, hay algo que en mi vida cuesta mucho, que no avanzo del todo, que, que para las habilidades que tengo, los recursos que tengo, no es normal que esté en este punto. Y a veces que ven esa dinámica, pero no ven, lo que no saben es de dónde puede venir, porque esa es la parte que no se habla tanto o que no está tan normalizada. Claro, al final es la parte que no se ve, ¿no? Y es lo que vamos a ver aquí, es ver esa parte más inconsciente de por qué no estoy siguiendo con mi vida, ¿no? O sea, por qué no estoy evolucionando con mi vida. De hecho, no es una cosa que tú te levantes por la mañana y digas, uy, mira, no estoy evolucionando por... No, es algo muy inconsciente que entras en esa dinámica sin darte cuenta por algún suceso familiar, por alguna situación en concreto y te impide evolucionar. La idea es que muchos hijos se bloquean no por incapacidad propia, sino por amor a sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el hijo siente que mamá o papá no está bien, es posible que el hijo de alguna manera diga yo te sostengo, yo te cuido, yo me quedo aquí y aunque me cueste la vida, aunque me cueste mi propia evolución, yo voy a estar aquí para ti. Todo esto de forma inconsciente y sin que el hijo en ningún momento diga me voy a quedar aquí, me voy a bloquear la vida para cuidarte. Sí, en cierta manera sería como los padres dan la vida y yo me siento ahí con deuda en algún momento porque ellos están en una situación que yo estoy como devolviéndoles ese favor de haberme dado la vida. Sí, podría ser. Normalmente es, sobre todo si vemos que papá o mamá no está bien. O sea, cuando el hijo se queda sosteniendo a uno de los dos es porque siente que uno de los dos no está bien. De hecho, suele pasar mucho cuando uno de los dos está solo. Es decir, papá murió y mamá se ha quedado sola, o al contrario, o ha habido una separación y uno de los dos queda solo. Entonces, ahí el hijo lo que hace es, pueden haber dos dinámicas, el sentir que como ellos me han dado tanto a mí, yo ahora tengo que estar aquí para ellos, yo tengo que sostener esto. Devolverles de alguna manera, ¿no? Sí, devolver lo que he recibido, cuando en constelaciones vemos que no es así, porque es ley de vida que los padres den y los hijos reciban, y que el hijo que se pone a devolver
Se pone en Exacto. contra de su propia vida y en contra del orden de la vida. Y esto tiene graves consecuencias. Se estancan ahí. Otra cosa es que estés agradecido, pero tener que devolver no puedes. Y la otra es que el hijo tiene un amor profundo y totalmente ciego hacia papá y hacia mamá y quiere el bienestar de papá o de mamá. Entonces, si yo veo que no están bien, yo me siento en el deseo, en el deber de tener que solucionar eso de alguna manera, y yo puedo ser adulto y meterme en esa dinámica. Has comentado que normalmente se da cuando uno de los progenitores, ¿no? Papá o mamá, se queda solo porque a lo mejor ha habido pues, una separación o una muerte temprana. Entonces es como que los hijos, ¿no? Se ponen ahí a sostener a papá o a mamá en esa situación, ¿no? Pero también nos hemos encontrado muchos casos, ¿no? En acompañamiento en terapia, ¿no? que incluso con los dos progenitores vivos, con los dos progenitores estando bien en una situación normal, vemos, o estándar, no normal, vemos que los hijos se ponen ahí a sostener a papá y a mamá y se limitan su propia vida, ¿no? Sí. Porque están ahí como cumpliendo el bienestar, o intentando que conseguir el bienestar de sus padres, ¿no? Sí, hijos que están sosteniendo pues, una dinámica entre la pareja o que están sosteniendo a la pareja, porque son el motivo que hace que los padres sigan unidos, ¿no? El tener ese hijo que está todavía ahí pendiente. Pero sobre todo, cuando el hijo realmente se bloquea mucho la vida, yo lo que he visto mucho ha sido cuando uno de los dos está solo o no está evolucionando mucho en la vida o está cargando con un peso grande. Y entonces ahí siempre hay algún hijo que intenta ocuparse de eso y por lo tanto, como consecuencia, se priva de lo que hay disponible para su propia vida. ¿Y algún caso concreto que podamos ejemplificar para que se entienda bien? Sí, nos hemos encontrado con muchos. Por ejemplo, un caso en el que papá muere, la madre de alguna manera lo que hace, y todo esto no hay culpables, no es que mamá sea culpable o que el hijo sea culpable, es como un pacto inconsciente que se hace, ¿no? Entre los dos. Papá murió y ese hijo ha tenido muchas parejas, pero no ha conseguido ninguna relación estable de compromiso. Es decir, conoce a chicas, inicia relaciones, pero no se llega a dar una convivencia de años, no se llega a dar un compromiso real, porque la pareja simbólica es mamá. Entonces nunca le puede decir sí a una mujer. Y es una persona pues, con muchas habilidades, con muchos recursos, con mucha inteligencia, pero que de alguna manera no está evolucionando tanto en la vida, por ejemplo, en construir una familia, porque es mamá quien está ahí, ¿no? Para él. Y todo esto ni mamá lo ve, ni él lo ve, porque no sabemos que esto puede pasar. Sí, y también está bien, ¿no? Recalcar que a lo mejor es muy evidente cuando no se da, ¿no? O cuando se dan parejas en las que no hay compromiso y se acaban rompiendo, pero que a veces, ¿no? Estás en esta situación o estás en esta dinámica y puedes llegar a tener tu pareja estable e incluso familia, pero sin estar disponible, ¿no? Y estás ahí, sí, tienes pareja, tienes hijos incluso, pero ves que pues, es una pareja poco disponible, es un padre un poco ausente, ¿no? Porque está más cuidándose de su sistema de origen que del sistema que ha creado, ¿no? Al final son pactos, ¿no? Dices tú, en el sistema que se hacen así. No hay culpables, pero que se puede dar. Que la otra es mucho más evidente porque ves que no se da, pero que incluso hay gente que se limita así la vida, porque al final eso acaba saliendo, ¿no? Y puedes tener familia, pero acaba en separaciones o acaba ¿sí? en conflictos con los hijos, porque tú no estás, porque tú estás ahí vinculado a la parte de arriba. O sea, puede ser que se dé el paso, ¿no? Que no todo el mundo vea, mira, pues yo no estoy en esa dinámica porque como yo tengo mi pareja y mis hijos, no, es que puedes estar en esa dinámica y tener pareja e hijos, pero a lo mejor te va a llegar eso, ¿no? ¿Lo ves? Sí, diferentes maneras que se puede mostrar. Una persona que tenga
40 años y no se haya ido de casa. Y que sea porque siente que si se va, abandona a mamá y la deja sola. Puede ser que esa persona ya tenga su propia vivienda, mamá tenga también su propia vivienda, pero ese hijo esté muy pendiente de mamá, de cómo está mamá, de darle trabajo a mamá. De darle trabajo a mamá. Esto también es interesante, porque a veces que no, yo no estoy cuidando de mi madre, si solo le doy problemas. Esa es tu manera de cuidarla, de mantenerla ocupada, ¿no? Y puede ser incluso que la persona se distancie físicamente de papá o de mamá o de su familia de origen y se vaya a vivir a otro país porque no pueda sostener tanto peso de lo que está encargándose, lo que está cuidando, y se va a vivir a otro sitio, pero esa persona sigue cargando con eso, no se ha liberado. Es decir, que no haya relación de vernos mucho, de llamarnos mucho, no quiere decir que no estemos cargando con la sensación de que somos responsables de su vida o de que nos sintamos culpables de cómo estarán. Incluso hay veces que el hijo, cuando se va, se siente más culpable todavía. Sí, de hecho es eso que siempre recalcamos en constelaciones, ¿no? Lo de la diferencia, ¿no? Porque a veces nos lleva como mucho conflicto también en Instagram y tal, la diferencia entre vínculo y relación, ¿no? Que son cosas diferentes. Una cosa es la relación, que es el día a día o el contacto que tengo, y lo otro es el vínculo, que es totalmente inconsciente, es totalmente algo que no podemos tocar, ¿no? Y que puede estar así como en una dinámica, ese vínculo puede estar como de una forma no muy sana, ¿no? O puede estar colocado bien en su sitio y es lo que nos permite avanzar en la vida, ¿no? Vamos a hablar de ejemplos concretos, pero también decirles que al final vamos a explicar, sobre todo lo que nos interesa es cómo sanar esto, cómo realmente podernos liberar de esta dinámica, y os vamos a dar también frases sanadoras, dinámicas profundas que os hagan liberar esta carga en caso de que detectéis que estéis sosteniendo algo que no os toca. Esta dinámica se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Como hablamos, y es interesante ver diferentes ejemplos, porque muchas personas es, vale, si yo no tengo ese patrón, no es esto lo que me está pasando, pero vemos que esto se expresa de diferentes maneras. Un ejemplo podría ser una persona con capacidad para hacer cosas en la vida, pero limitarse, porque mientras me limito, por ejemplo, me limito a no sacarme el carnet de conducir porque me va a dar una libertad de poderme mover más. Una persona que esté conviviendo todavía con mamá, ¿sí? Por ejemplo, pues ya tenga 40 años. No sacarme el carnet de conducir, mantenerme en un trabajo precario para no tener una economía suficiente para avanzar, no conseguir bienestar en la pareja, no conseguir una persona con la que construir una vida y buscar inconscientemente que eso no se dé, porque eso es lo que me dará la excusa para seguir quedándome con mamá. Es decir, el carnet de conducir me va a permitir poder irme, un trabajo con un bienestar económico me va a permitir poder tener mi propia vivienda, entonces inconscientemente me limito a que eso aparezca en mi vida, porque si no, no voy a tener excusa de quedarme aquí. Y esto, la persona puede estar poniendo toda la energía del mundo en querer conseguir todo eso, pero inconscientemente bloquearlo porque siente que si se va de casa, ¿qué va a hacer mamá? ¿No? Que siente que abandona. Y la persona puede estar sintiéndose culpable de por qué no avanza o sintiéndose mal con ella misma, pero no es porque ella lo esté haciendo mal, es porque hay un beneficio oculto que es más grande. El beneficio es sentir que no abandona a mamá. Ahí está, yo quería sacarte este tema, ¿no? El beneficio oculto que tiene esa dinámica, o sea, que tiene esa acción de no sacarme el carnet de conducir, o una cosa curiosa que también nos hemos encontrado más de una vez, y además es más de dos también, que es la persona que ha estado haciendo una carrera universitaria y le queda una asignatura, 2 asignaturas para acabar la carrera, que eso le daría un título y unas opciones para evolucionar profesionalmente, y no hay manera de que acaben esa carrera, ¿no? Y entonces están con unos trabajos que no son tan buenos a lo mejor como podrían ser, solo porque así, de cierta manera, se están limitando su vida en esa dinámica de estar ahí con papá o con mamá, o de tener ese problema, ¿no? Para seguir hablando de ese tema, ¿no? De hecho, eso del beneficio oculto es una cosa que te quería comentar, ¿no? Porque al final es
como la persona no lo siente, ella siente que a lo mejor hay algo, y lo que decías tú, ¿no? Se siente como en culpa de que no avanzo, de que no evoluciono, y ella toma conciencia, pero no se da cuenta de qué, ¿no? Y entonces hay un momento en el que cuando se muestra esto en constelaciones, ¿no? Ves el beneficio oculto, que es este, ¿no? El de estar sosteniendo a mamá o estar sosteniendo a papá, y ves que cuando puedes devolver esto, ¿no? O colocar esto, tú ya puedes avanzar en la vida, ¿no? Porque para tenerlo más claro, ¿cómo podría identificarse una persona que está en esta dinámica? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo podría sentirse? ¿No? ¿Cómo podría sentirse? Exacto. ¿Cómo se siente una persona que está cargando con la responsabilidad de papá o de mamá? Pues seguramente lo que siente es un peso grande, o sea, está viviendo la vida pero con una carga. Seguramente se sentirá cansada, agotada, agotado. Claro, pues estamos hablando que no será a nivel consciente. O sea, yo no voy a sentir, ostras, qué cansado estoy porque estoy sosteniendo a papá o a mamá. No, claro, la persona se siente cansada pero no sabe de dónde viene ese cansancio, cuando en realidad pues sí que trabaja X horas, tiene la vida X, pero siempre siente como un peso con el que está cargando sin saber de dónde viene. Y puede ser también una vida un poco boomerang, que quiero decir, hago como una separación porque pongo mucho esfuerzo, sobre todo personas un poco más conscientes, ¿no? Intento, pero algo sale mal y vuelvo a la casilla de salida. Hay casos también de personas que llegan, por ejemplo, vivía con mamá, pero encontró pareja, me voy con la pareja y casualidad que al final resulta que la relación no funciona. Solo estoy en un mes y vuelvo otra vez con mamá. Esto me lo he encontrado muchas veces y la persona no saber que es por eso, claro. Pero es curioso que 40 y pico de años vuelvas, o 50 o los dinámicas que sean, vuelvas ¿no? otra vez vuelven. Sí, que es este movimiento de quererme ir, pero cuando me he ido empiezo a crear una situación para tener la excusa de tener que volver otra vez. Después también son personas que seguramente viven mucha frustración porque están viendo que no están avanzando como en línea a lo que podrían estar avanzando, ¿no? O sea, tienen recursos, tienen habilidades, ¿no? Son personas que pueden ser inteligentes, pero si se comparan con los demás, ven que los demás van avanzando más en la vida, han creado su familia, han evolucionado más a nivel laboral. ¿Cómo lo podríamos ver? A lo mejor haciendo un ejercicio de retrospectiva, de pararnos un momento y analizar, ¿no? Mi recorrido en la vida en los últimos años, si realmente he avanzado lo que yo hubiese querido avanzar o si he avanzado como mi entorno, por ejemplo. Sí, porque a lo podría mejor, ser sin ¿no? compararse, porque cada uno... Sin compararse, ¿no? Pero a ver si yo he querido ser, por ejemplo, padre o madre, ¿no? Y veo, ostras, todo mi entorno lo está consiguiendo, yo soy una persona que tengo posibilidades, pero no se está dando, pues poder pensar, hey, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque sí, a lo mejor, si veo que todo mi entorno está avanzando, ¿no? En esto, y yo también quería, ¿no? Si me da retrospectiva, veo que desde hace 10 años a lo mejor yo también quiero eso, ¿no? O me imagino esto, pero estoy en el mismo punto que hace 10 años, quiere decir que no he evolucionado nada, a lo mejor puede ser una señal, que no quiere decir que sea siempre, ¿no? Pero puede ser una señal de que estemos en esa dinámica, para buscar tips, de que la gente pueda... Lo que pasa es que hay veces que la persona se autoconvence de que eso es lo mejor. Ah, sí, claro. De que, pues, que cuando estoy en pareja no me va bien o no funciona. O ahora me he convencido de que no quiero que las mujeres son no sé qué, que los hombres son no sé cuántos, que estoy mucho mejor solo, mucho mejor sola. O que es mejor no ser padre y no crear una familia. Porque es mucha responsabilidad. O también puede ser que la persona... que es totalmente respetable, pero que seamos sinceros con nosotros mismos, que no sea un autoconvencimiento. Bueno, es un mecanismo de autodefensa para no ver realmente lo que me está pasando, porque el hijo no puede ver que eso le está pasando por este tema. Claro. Porque en el momento que lo vea, ya no va a tener excusa, ya tendrá que soltar a mamá, porque si no, sabe que no va a evolucionar. Pero es tan potente para el hijo soltar, es tan difícil para el hijo dar ese paso, que entonces nos buscamos 1000 cosas para no verlo. Y ahí ¿no? entraría la buena culpa, ¿no? Un poco. Sí, lo que hace que el hijo pueda al final avanzar en esto, ¿no? Podríamos ir ahora a cómo puedes transformar esto
¿Cómo puedes liberarte de esto si lo estás viendo, ¿no? Si hay alguna persona que nos está escuchando y está diciendo wow, o tiene alguien en su entorno. ¿Cómo se puede liberar esto? ¿Cómo se puede transformar? Una de las cosas es sabiendo que cuando lo hagas te vas a sentir culpable, asumiendo eso. Porque es muy difícil hacerlo sin culpa. Lo vas a hacer sintiéndote culpable. Y esto es lo que en constelaciones llamamos la buena culpa. Sostengo esa buena culpa para irme hacia la vida, para evolucionar, porque sé que es la única manera de poder avanzar y porque sé que es ley de vida y que es sano. Y que al final, seguramente, con el tiempo va a ser beneficioso para las dos partes. Para la parte propia, pero también para la parte que estoy sosteniendo, sea papá o mamá, o sea los dos, porque los voy a liberar de estar ahí en esa dinámica y se van a empoderar ellos mismos, ¿no? Porque a veces cuando yo estoy sosteniendo, ya lo hablamos otra vez también, estoy debilitándolos, ¿no? En cierta manera, porque me estoy encargando yo de una cosa que no tendría que encargarme y entonces se encargan ellos y se autorresponsabilizan ellos mismos de esas cosas. Sí, esto es una de las cosas que yo veo que más sirve cuando les explico, es que tú necesitas liberarte, es que tú necesitas hacer tu vida, es que no puede ser que no hayas creado una familia cuando tú querías, es que no puede ser que estés quedándote en este trabajo porque, ¿sí? Ahí el hijo le cuesta mucho ya, pero es que es a costa de abandonar a mamá. Pero entonces cuando pasas a la segunda parte y le dices, es que si haces esto, vas a ayudar a tu madre a hacer su propia vida, vas a ayudar a tu madre a que se empodere y a que evolucione más, porque esto, por ejemplo, lo he visto en personas que dicen, es que mi madre se separó a los 6 años y desde entonces no ha tenido pareja. ¿Por qué no ha tenido pareja? Porque la pareja simbólica ha sido su hija o ha sido su hijo. Entonces, esa persona tampoco evoluciona porque es el hijo el que está haciendo de eso. Aparte de que para el hijo sí que es una carga, pero es que para el padre lo coloca en un nivel muy vulnerable, muy débil, porque de alguna manera me estoy sosteniendo en el pequeño, me estoy sosteniendo, mi bastón es mi hijo. Entonces eso me hace colocarme en un lugar que va en contra del orden natural, ¿no? Al final. Entonces, cuando el hijo suelta, el padre también se empodera, el padre también evoluciona más. Sí, esto lo hemos visto, de hecho, en muchos casos, ¿no? Que se da el movimiento de separación y la transición esta de la buena culpa y al final, ostras, hasta hemos visto, ¿no? De gente como ese padre o esa madre se ha apuntado a otras actividades que no se había apuntado, se ha buscado un grupo de amigos o amigas para hacer actividades, incluso ha encontrado pareja, si era su deseo, y esto hace que al final esa persona esté agradecida a ese movimiento, ¿no? Eso nos hemos encontrado bastante también. Y al final porque el padre o la madre lo que quiere es ver a su hijo brillar. Entonces, por culpa del juego en el que han entrado, no está viendo a su hijo evolucionar del todo. Entonces, cuando el hijo se va hacia la vida y suelta a mamá o a papá, el padre también crece, porque el padre crece viendo crecer al hijo. Bueno, y si alguna persona que nos está viendo o escuchando en el podcast dice, ostras, yo estoy ahí, ¿vale? Ha conectado con eso, o lo que decías tú, o conozco a una persona que está ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Hemos dicho que íbamos a dar como tips para poder salir de ahí un poquito. ¿Qué podemos hacer si detectamos que estamos ahí? Primero es verlo invisible, ver eso que está pasando que hasta ahora no hemos visto. Hay veces que no podemos verlo, o sea, es posible que muchas personas estén escuchando esto, estén en esta dinámica y no sean capaces de verlo. Y digan, no, porque sí, mi madre hace actividades, eso a mí no me pasa. ¿Sí? O no, porque yo tengo un buen trabajo, eso a mí no me pasa. No quiere decir que tengas que cumplir todos los tips. Cumplir todos los requisitos, ¿no? Sí. Todas las dinámicas. Entonces, es posible que mi mecanismo de defensa sea o que no llegue a escuchar este podcast. Claro, pero si están aquí, y por cierto, suscribiros si os gusta el contenido, es porque realmente ya estamos en un nivel de conciencia. Cuando llega esta información es cuando ya estás un poco preparado para verlo, ¿sí? Entonces, primero es empezar a verlo. Después suele ser, depende del punto en el que llegue la persona, muchas veces necesito un tiempo para poder ir viéndolo más
Y incluso muchas veces cuando yo lo estoy empezando a ver, pero todavía no soy capaz de dar el paso, hay veces que la vida aprieta un poquito más. Ese bloqueo que tengo se intensifica un poco más. O ese deseo de construir una relación de pareja o de ser padre se intensifica un poquito más. Para que te aprieta un poquito más cuando ya lo estás viendo, para que realmente hagas el paso que tienes que dar, porque lo que quiere la vida de forma natural es que evolucionemos, ¿no? Entonces, primero es poderlo ver. Después, normalmente requiere un tiempo de uy sí pero no, uy sí pero no, ¿y cómo lo hago? Y ¿sí? La persona es como que a veces va dando pasos porque se crea un movimiento interno hasta que al final la persona está preparada para dar ese paso. ¿Cómo da ese paso? No tiene que ir a decirle, mamá, ahora te voy a dejar y me voy a ir a vivir mi propia vida, porque como hijo, mamá te va a seguir teniendo, o como hija, ¿no? Pero se trata de un movimiento interno, no es tanto lo que haces a nivel físico, sino el dónde colocas internamente a mamá, ¿no? Es como decir, vale, ya no estás aquí, te coloco detrás, tú vives tu propia vida, yo vivo mi propia vida y te entrego a tu destino, a tu propia vida. Y esto normalmente requiere un proceso, que el hijo pueda sostener este movimiento y pueda asegurarse de que cuando salga mamá se va a sostener sola, que evidentemente que seguramente tiene la capacidad y se va a dar así, pero suele requerir un proceso. Sí, es un poco dos cosas que hablábamos. Una, que se da totalmente a nivel inconsciente y que no significa que tengamos que empeorar nuestra relación con papá o mamá, simplemente es colocarla en un lugar sano y sabiendo lo que sí y lo que no. Y la otra es la de no buscar culpables, sobre todo no decir, es que yo estoy aquí porque mi mamá me puso aquí porque papá se fue o al revés. Y no busquemos culpables porque no se trata de buscar culpables, sino de enfocarnos más a una solución. Ahora os vamos a dar también alguna frase liberadora para esto, pero el tema es enfocarnos en esa solución, ¿no? En poderlo ver y en poder dar el paso para evolucionar. Sí, no sirve de nada buscar culpables porque no nos lleva a la solución. Exacto. No, y al final son dinámicas en las que se entran porque se ha visto la necesidad y ya está. Sí, o porque el sistema así lo requería. Lo que es interesante también es que esto puede estar en la persona en un porcentaje así o en un porcentaje así. Vale. Es decir, no es no tengo pareja, no tengo trabajo, no tengo no sé qué, me está pasando esto, sino hay como diferentes niveles, ¿sí? Y puede ser que yo ya haya construido mi vida, tenga mi familia, lo que hablábamos, tenga un trabajo, pero uno de los dos falla, papá o mamá, falla. Uno de los dos muere, ¿sí? Mamá muere, mamá se encargaba de todo, papá queda solo y yo ahora siento ese peso. Y entonces empiezo a bloquearme, empiezo a sentir mucho peso, pero mi vida ya ha trascendido, ya he dado pasos, o sea, no estoy en adolescente, joven y que no ha conseguido avanzar de todo en la vida, ¿no? Y puede ser que solo sea una pequeña parte de mí que esté ahí pendiente, o puede ser que yo decida hacer un pacto con mamá de que yo soy su pareja, todo esto inconsciente, y bloquearme mucho la vida. Es decir, puede estar en diferentes niveles. ¿Y cuáles son las frases sanadoras que utilizas más a menudo para solucionar esta dinámica? ¿Podemos dar algunas frases para que la gente que nos está escuchando o que nos está viendo pueda aplicar en su casa? Sí. Importante, frases sanadoras no es decir la frase y ya se ha sanado. O sea, eso se tiene que acompañar con un movimiento interno. No es un tic, ¿no? Lo he hecho y ya está, ¿no? Yo he dicho la frase y no se ha movido nada. No, lo que tengo que hacer es sentirlo. No sirve de nada decir una frase y no sentirla. Ahí no va a haber un cambio. La frase sería hacerlo con mucha conciencia, ¿no? Incluso pues, cerrar los ojos, hacer una meditación, sentir que mamá está ante mí, mamá o papá, ¿sí? Esto no tiene por qué pasar más con mamá que con papá. Recomiendas que sean varios días, ¿verdad? ¿No? El hecho de incorporar estas frases. Sí, y no solo las frases, sino poner presencia a este tema. Actitud. Actitud de observar mucho qué estoy haciendo, qué está pasando, cómo se va mostrando, cuál es el siguiente paso y internamente pues ir diciendo esas frases. Esto sería poder visualizar a mamá ante ti. No tengo que hacerlo directamente con mamá porque mamá no va a entender nada, sobre todo si ella no sabe de esto.
y no va a comprender por qué quiero hacer esto. Es un movimiento mío sabiendo que es un beneficio para ambos. Y es esto, mirar internamente a mamá y decirle, por ejemplo, mamá, te entrego a tu propio destino. Mamá, yo solo soy la pequeña, tú eres la grande y solo tú puedes vivir tu propia vida. Esto es demasiado para mí. A veces también que hay frases para confrontar un poco, que es decirle al hijo, antes de dar el paso de sanar, esto sería cuando acompañas terapéuticamente, a veces que para que la persona ¡pam!, lo vea y vea, ¿no?, hasta qué punto esto le está bloqueando, decirle todo lo contrario, decirle, mamá, me quedo aquí aunque me cueste evolucionar con mi propia vida. Y ahí la persona dice, wow, decir esto cuesta, pero es la realidad, estoy sintiendo que es ahí donde estoy, ¿no? Entonces esto, frases sanadoras, poder mirar a mamá y decirle, mamá, te entrego a tu destino, solo tú puedes sostener tu vida y sentir cómo te liberas y cómo le puedes decir también, como hijo siempre me vas a seguir teniendo, porque no es que se tenga que acabar la relación, es que yo paso a ocupar mi lugar de hijo, no a encargarme de más de lo que me toca. Esperamos que las frases os sirvan si realmente habéis identificado que estáis en esta dinámica y que si no, pues podáis comprender un poquito más o ver un poco más estas dinámicas invisibles, que os guste este contenido del podcast de Ver lo Invisible. Aquí al final lo que intentamos es sacar a la luz aquellas dinámicas que no son tan fáciles de ver a simple vista. Y nada, si os gusta, pues suscribiros al canal, dar me gusta, nos ayudáis un montón y sobre todo en comentarios si nos queréis aportar temas que os gustaría que desarrolláramos, estaremos encantados de leeros y muchas gracias por escucharnos. Un placer y esperamos que os ayude a ver más cosas invisibles que están pasando en la vida pero que no estamos viendo, tanto para uno mismo como para al final entender cómo funciona la vida más allá de la superficie, más allá de lo visible, más allá de vivir en automático. Hasta el próximo capítulo.